Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano que se transmite por su canal de televisión, un canal para gente como usted, desde nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá para Iberoamérica, el Caribe, los Estados Unidos del Norte y Europa Central. Hoy vamos a hacer un programa que podríamos decir especial como consecuencia de los acontecimientos que vienen ocurriendo en materia de la geopolítica norteamericana hacia Venezuela. Y en su segunda parte, quizás es la más importante, vamos a analizar la situación de la Venezuela inconstitucional. La primera información es sumamente grave para la seguridad y defensa de Venezuela. Estados Unidos, como siempre, con su mano oculta, que nos ha tratado siempre como el patio trasero de los Estados Unidos, una política que se inicia en 1908 cuando el presidente Hoover dijo que a estos pueblos, entre ellos a Venezuela, había que tratarlos con el big stick, el garrote vil, y que se prestó en 1899 para, en una decisión manirrota y contraria a los intereses territoriales de Venezuela, falló a favor de Inglaterra en el Tratado del Laudo Arbitral de París. Porque ellos bien sabían que era un territorio rico, ya lo tenían en conocimiento, en yacimientos petroleros, en yacimientos de minerales energéticos. Ayer la Casa Blanca emitió un comunicado oficial dado por el vocero del Departamento de Estado, donde se está llevando a cabo un convenimiento militar, un acuerdo militar con la Guyana Británica para defender los intereses de la ExxonMobil y cuidar los intereses de la región. O sea, para cuidar los intereses de los norteamericanos, que en un mundo que ellos saben que se viene conflictivo en materia de suministro de petróleo, que esa fuente energética es la que garantiza para los Estados Unidos la existencia del imperio norteamericano. De lo contrario, dentro de ese escenario del nuevo orden internacional, vienen caída libre. Vienen caída libre con todas las instituciones que se formaron y organizaciones a raíz del fin de la guerra de Corea, las Naciones Unidas, la OEA, los pactos diplomáticos, los acuerdos económicos, los acuerdos norte-sur y sur-sur, y todo lo que significa convenimientos económicos y diplomáticos en el mundo, ese mundo que quedó bajo la égida de la OTAN, que desde los Estados Unidos, con su organización que ha manipulado durante estos últimos 70 años, tanto la OEA como las Naciones Unidas, han venido imponiéndole al mundo las reglas del juego, muchas reglas del juego, esa terrorífica. Recordemos las sabias palabras de nuestro libertador Simón Bolívar, el padre de la patria y parte de la América Meridional, cuando dijo: al imperio del norte está... Oigan esto, porque esto es extremadamente grave para la época, lo que significó. Está condenado a plagarnos de miseria y de pobreza en nombre de la libertad y de la democracia. Y allí lo tenemos. Ese patio trasero que nos llamó el presidente Truman en su discurso de la presentación del Estado del Bienestar en 1948 a raíz de la muerte de Franklin Delano Roosevelt, tiene hoy 220 millones de miserables que viven con $1 diario. Mal viven, mal comen, mal visten, sin ningún tipo de servicios públicos, incomunicados, iletrados, analfabetos, con gravísimas patologías de deficiencias nutricionales y alimentarias, altos niveles de tuberculosis infantil en los niños que nacen, que son ya una generación chatarra. Y de paso, para consolidar esa geopolítica de dominación, de expoliación de los recursos naturales, le impusieron a Venezuela la administración de la Casa Blanca en el 2000
20, las sanciones económicas. Sanciones económicas devastadoras para el pueblo de a pie de Venezuela, que es el 80% de la población. Unas sanciones económicas que ellos bien saben que los efectos ahí los tienen en Cuba. Ahí está la tiranía a 20 minutos de vuelo de Cayo Hueso. Y ellos haciendo grandes negocios ocultamente con la tiranía cubana. La sangrienta tiranía cubana que desangra ese pueblo miserablemente desde hace 64 años. Nos impusieron unas sanciones para no vender petróleo, 400 sanciones, pero la única importante es que no podemos negociar petróleo prácticamente sino con ellos. Y por debajo de esas sanciones han venido sacando de los puertos de José, Guaraguao y Punta Cardón petróleo, gas condensado pesado y subderivados del petróleo, el coque, que van saliendo hacia puertos europeos y hacia puertos norteamericanos. Eso es lo que ciertamente un exconstituyentista venezolano llamó la doble moral. No, no hay doble moral. Hay doble destrucción, porque esas sanciones, ¿saben lo que ocurrió en Venezuela? Obligaron a 2.5 millones de niños hambrientos, que los padres no tenían dinero para mandarlo al colegio, a abandonar el sistema escolar, con unos niveles de desnutrición infantil del 70%, menores de 15 años. Trágico, lamentable. En la Cuarta República era de 40%. Eso fue el efecto devastador que lo reconoció un norteamericano de la CIA, que lo llaman por su actuación en esa institución, el enano siniestro. William Bromfield, que cuando se despidió de Venezuela, el 2012, después de estar 3 años, se le preguntó a una periodista del Diario Universal qué opinaba de las relaciones a un Chávez vivo, casi moribundo, con los Estados Unidos. Y él dijo, mientras Hugo Chávez no lesiona los intereses norteamericanos, todo está perfectamente bien. Ellos saben, y Maduro se los dijo recientemente, que no pueden excluir a Venezuela del esquema petrolero mundial por su ubicación geográfica, por el tipo de petróleo en grados API, por las inmensas reservas de gas condensado pesado y de minerales. A 2 días en barco de las principales refinerías norteamericanas, cuando los otros petróleos que vienen por el Mar Rojo, donde el Yemen está bombardeando y se apoderándose del tránsito por el canal de Suez, ya no es posible que llegue a los puertos norteamericanos, porque Arabia Saudita les quitó el flujo de petróleo y ellos necesitan 70 millones de barriles diarios para sobrevivir con su imperio. De tal manera que este escenario que se le viene a los Estados Unidos es difícil, complejo y peligroso, a pesar de que van en caída libre en la disolución de quien durante 70 años se ocupó de la destrucción de la cultura judio-cristiana. Se fueron a guerrear para Vietnam, para Afganistán, para Kosovo, para Libia, para Irak, a imponer sus reglas del juego para obtener por la vía de la fuerza y la destrucción de esos pueblos el petróleo. Y está incendiado el Medio Oriente de nuevo. Ahí está la situación volátil que va a disparar el petróleo, y ya lo saben, todos los analistas estamos al tanto de lo que va a ocurrir con petróleo a $200 el barril. Dijo Maduro, por instrucciones de Cuba, nosotros tenemos el petróleo y vamos a negociar con quien sea. Con quien sea son los norteamericanos, que son los que pagan de contado. Y lo están pagando de contado. Barco tras barco salen de Ruperti, barcos norteamericanos, barcos rusos, barcos chinos, con petróleo hacia los distintos puertos del mundo. Barcelona, Ámsterdam, los puertos franceses, Rotterdam. Allí va el coque. El coque es necesario para alimentar a los pueblos y a la energía que Rusia, ante la presión norteamericana, desmontar la guerra económica allá, en la frontera de Rusia, donde nace Rusia, Ucrania, sabía lo que estaba haciendo. Forzó
al desencadenamiento de esa guerra. Y ahora ellos suplen a Europa de gas condensado pesado venezolano y de coque. Tremendo negocio. Solamente todo lo que hacen es en base a la violencia para lograr sus objetivos nacionales, transitorios y permanentes. Hecho estas disgregaciones, tenemos en Venezuela, y continúa, las inmensas colas para diésel del transporte público y de unas 45.000 gandolas que distribuyen los alimentos, los enseres y los servicios de materias primas para surtir al país. Dijo recientemente el presidente de Cheyechea, de PDVSA, que estaban adquiriendo gandolas para la distribución de combustible porque dejaron de destruir las 40.000 gandolas que tenía PDVSA para alimentar las 1.600 estaciones de servicio. Paralizaron las plantas cargadoras de gasolina por instrucciones de Cuba, para tener un control social absoluto, que es el verdadero origen de eso. Yo lo expliqué recientemente en un programa de televisión, ¿por qué no tenemos gasolina? Hasta 72 horas, ancianos, desvalidos, transporte de automóviles hacen cola durmiendo para surtirse de 40 litros de gasolina que manejan las Fuerzas Armadas, donde hay una gran matraca contra los miserables de Venezuela. Casos patéticos: Maturín, Barcelona, Mérida, Carabobo, donde persiste ese atentado contra los derechos humanos. Negarle la gasolina a un país que produce gasolina, pero no quiere producirla para que el país no se movilice. Sin dinero, alto costo de las medicinas, sin servicios públicos, colapsados los sistemas de drenaje de aguas negras. Navegan en aguas negras las capitales de los 20 estados y de las 140 ciudades más importantes del país. Ciudades que tienen, como lo anuncian hoy, en Margarita, hasta 30 días sin agua, 20 días en la ciudad de Barcelona, 15 días en la ciudad de Maturín. Un país sediento, se le niega el derecho establecido por las Naciones Unidas de 400 litros de agua por persona. Es un país dominado por un grupete que, en nombre de la Revolución Bolivariana, controla el poder, el Estado, los poderes públicos, las embajadas, las gobernaciones, los consulados, tal como lo hacía la Cuarta República en los gobiernos de Acción Democrática. Un acaparamiento total para controlar el país. Por eso cayeron aquellos y por eso tienen estos la grave situación que tienen en este momento. Terrible situación política interna. Es una batalla campal para llegar a unas elecciones que, crónica, quien vaya de candidato va a arrasar en esas elecciones del 2024. Ya les di un ejemplo. En esos 10 millones de venezolanos que votaron porque el Esequibo es nuestro, cuando el Esequibo nunca ha sido nuestro. Existe una reclamación histórica desde 1778 que se creó la Capitanía General de Venezuela, no contemplado en la Constitución de 1821 que se sancionó en Cúcuta en enero de ese año por el libertador presidente de Colombia y el general Santander, vicepresidente. De tal manera que este cuadro hambriento, sin funcionamiento de los hospitales, 40 hospitales colapsados, no tienen ambulancia, los servicios no funcionan, los aparatos importantes para determinar la salud de los broncoscopios, las emergencias no tienen estetoscopio, las salas de parto contaminadas. Esa es la situación trágica de Venezuela. Eso no se dice. Eso no lo quieren decir porque va contrario a la revolución. Y quien lo diga es amenazado. Siempre ha sido así. La DIGEPOL amenazaba en los gobiernos de Betancur y mataba, secuestraba, cometieron crímenes horribles de Estado. Y esto es igual. Estos aprendieron de aquello porque son los mismos disfrazados de rojo. Porque el PSUV es la quinta división ideológica del Partido Acción Democrática. Y ahí están los ejemplos. De cada 100 funcionarios de cualquier nivel del gobierno, 85 vienen del Partido Acción Democrática en estudios hechos en materia de sociología electoral y de sociología política. Vamos a nuestro programa especial de hoy, la Venezuela inconstitucional. Hay unos estudios hechos importantes. Aquí lo tenemos. La Venezuela inconstitucional 1999-2012. Y un estudio reciente que publiqué en la República de Colombia, que se llama Elementos de Derecho Constitucional Moderno. De tal manera que
todos los estudiosos del derecho constitucional, constitucionalistas, abogados, investigadores, sociólogos, politólogos, conocemos a fondo la situación de Venezuela en lo político y en lo inconstitucional. Vamos a comenzar leyendo estos artículos de la Constitución vigente de 1999. Artículo 133, importantísimo. Ese nos va a dar la pauta para hablar de esta situación. Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República a su muerte, su renuncia, su destitución decretada por un Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente, dice la Constitución, del presidente electo, caso de Chávez, el 2012, o presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Todos los investigadores, todas las agencias de inteligencia saben que el presidente Chávez murió el 12 de diciembre o fue desconectado con el permiso de la familia y que lo vinieron a decretar muerto en el mes de marzo, 3 meses después, cuando ya Cuba había organizado la transición para ellos sobrevivir de ese petróleo venezolano, que es lo que les interesa porque le mueve las plantas que producen la luz en Cuba. De lo contrario, allí no estaría la dictadura cubana. Mientras, dice la Constitución, continúa, se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta. Se escogerá y se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. No se hizo. Se hizo un juego político y Chávez, ya moribundo, cambió a Maduro de la Cancillería para la presidencia porque ya los cubanos le habían dicho que le quedaban 2 semanas de vida cuando fue la última vez a Cuba, luego del colapso de salud que tuvo en el meeting cuando se cerró la campaña electoral del 2012. Si a la falta absoluta del presidente o presidenta de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la presidenta, se encarga de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva. Eso fue lo que se hizo. Se encargó a Maduro, que era el hombre de los Castro del momento. Hoy a lo mejor pareciera que no lo fuera. Hay una gran discusión en el PSUV quién va a reemplazar o si va a continuar Maduro con el gran desgaste político que tiene, con un país marasmático, en un matrimonio morganático, a pesar de que tiene un contubernio falaz con esa oposición entreguista, discutiendo los problemas fuera de Venezuela. Los tiene comprados con canonjías, sin mesadas. Todos los venezolanos lo sabemos, porque estamos al tanto de ese matrimonio morganático que existe entre la llamada Mesa de la Unidad, que no hay tal unidad, unidad democrática, no hay tal unidad democrática, una farsa montada, y así vamos a ir a las elecciones de 2024.